Pues muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión y el tema que veremos es compaquinóminas, características de la versión 16.21. El objetivo del día de hoy es, al igual que en todas las sesiones web, es que ustedes identifiquen las características de esta versión 16.21 de compaquinóminas. Y para ello vamos a estar viendo algunos de los temas, de los cambios, de las características que tiene la versión y daremos una sección de esas preguntas al término de cada uno de estos temas. Vamos a ver la parte contextual, la parte práctica y dudas y preguntas, ¿va? Entonces, ¿qué temario vamos a seguir o cuál es de forma general lo que vamos a ver el día de hoy? Primero que nada vamos a ver el tema principal que tiene que ver con nóminas, que son las actualizaciones en línea. Tenemos la actualización en línea del aplicativo y la actualización en línea de tablas. Aquí dos grandes problemáticas que uno es, oye, ¿sabes qué? Pues está sacando acá nuevas versiones. ¿Cómo le puedo hacer para que estén actualizando de forma automática y no tener que ir a estarle instalando al usuario a cada rato? ¿Sale? O los usuarios pequeños, que muchas veces tenemos muchísimos usuarios y no tenemos chance de instalarle a todos cuando hay una nueva actualización pues fuerte, cómo que se actualice de forma automática. ¿Vale? Vamos a ver qué consideraciones hay que tener en ese apartado. Otro, las actualizaciones en línea de tablas y tarifas. Cada año es lo mismo. Cada 1 de enero hay incremento en el salario mínimo y el usuario tiene que hacer la modificación manual. O tiene que instalar un parche que mande Compact, una solución rápida, o bien actualizar de versión para tener los nuevos salarios mínimos. ¿Va? Pues a partir de esta versión vamos a ver cómo ya se van a actualizar de forma automática esas tablas. También vamos a ver algo que han pedido mucho, es un acceso directo al catálogo de empleados, para no tener que ir al menú de catálogos, empleados, o de abrir la prenómina, luego el recibo, clic derecho, ver datos del empleado, sino tener un acceso directo, vamos a verlo. También cuando daba de alta a un nuevo trabajador que me equivocaba en la fecha de alta, muchas veces cuando actualizaba la fecha la corregía, no me modificaba las fechas del salario diario, del salario diario integrado y del salario base de cotización. Me dejaba los primeros que se pusieron. Por lo cual, si soy una nueva validación, que si no ha tenido movimientos ese trabajador, se actualicen también de forma automática. También tenemos la primera etapa de un gran cambio que va a tener Compaquinóminas. Y este cambio consiste en estar validando cierta información y estársela informando al usuario durante los cálculos del aplicativo. ¿Qué información? Vamos a empezar con el IMSS y únicamente en los movimientos. Más adelante damos más detalle. Otro problema que hemos tenido últimamente es en la conexión en línea con el ITSE, ¿sale? Ha sido una gran herramienta que nos ha facilitado muchísimo el cargar en este caso los avisos de suspensión o reanudación de actividades, las modificaciones de salario, pero el problema está que ya llega un punto en el cual el ITSE se satura. Básicamente lo que nos pasó con el SADA con las declaraciones anuales, ¿vale? Cuando hicimos la declaración los primeros días, cómo estaba desaturado, que le dábamos enviar, se quedaba ahí enviando 10, 15, 20 minutos y luego error, no se pudo enviar. Pues el IMSS no se queda atrás, pasa algo similar y esto normalmente se da los primeros 5 días de cada bimestre. Recuerden que es cuando se hacen las modificaciones de salario variable y es normalmente donde todas las personas mandan dicha información. Entonces ahí se saturaba y nos arrojaba un mensajito de error de que no se pudo hacer la conexión o que se encuentra por el momento muy saturado, que intentes más tarde y había una bronca. Vamos a ver qué fue lo que se cambió para la parte de lead. Y por último vamos a tener dos reportes que son los reportes de aviso de inscripción, renovación y suspensión de actividades y los reportes del REPSE, que es información que ya existía dentro del sistema, pero que la gente no conoce. Entonces, el problema está que vamos a ver que hubo un cambio o una reforma ahorita para el 2024 que va de la mano del aviso de inscripción, reanudación y suspensión de actividades y también por parte del REPSE que se tiene que estar presentando por lo menos cada 3 años. Y de cuando entró en vigor en abril del 2021 al día de hoy, ya se cumplieron los 3 años en este mes de abril. Entonces mucha gente lo está volviendo a utilizar. El problema está que lo están pidiendo como sugerencia para que se agreguen al sistema cuando el sistema ya los tenía. Entonces vamos a ver que se agregan ahí ciertos accesos rápidos.
Vamos empezando con el primer tema, que es la actualización en línea del sistema. Básicamente, cuando realicemos una instalación, ya sea nueva, porque estamos instalando por primera vez un monousuario, un servidor, una terminal, o bien estamos actualizando un sistema, a partir de la versión 16.21 vamos a tener una nueva ventana. Adicional a todo lo que ya conocemos de ponme las rutas de instalación, los datos de la instancia, los datos de instalación de herramientas complementarias y eso. Adicional, vamos a tener la ventanita que se llama configuración para actualizar en línea. Y viene esta ventana que estamos viendo ahí que dice seleccione la casilla si desea que Compact Nómina se actualice cuando exista una actualización disponible. ¿Va? Entonces ahí podemos marcarla o desmarcarla según lo que nosotros requeramos. ¿Va? Yo sé que para ustedes, por ejemplo, oye Francisco, para mí, pues las actualizaciones son ventas. Pues en este caso, si tú sabes que tu usuario requiere de tus servicios para actualizar, pues tú puedes desmarcar esta opción, ¿vale? Durante la instalación. Si tú sabes que el usuario no es de los que pagan una actualización o no tienes tiempo para atender a todos los usuarios para poderles actualizar su sistema, pues tú durante la instalación se lo activas. Oye, Francisco, ¿sabes qué? Fue un asesor mío y se lo dejó activo, pero no quiero que se lo actualice de forma automática. Más adelante vamos a ver también cómo desactivarlo una vez que ya está instalado el aplicativo. Entonces no se preocupen por eso. Ustedes podrán estar manipulando esta opción según lo vayan requiriendo con sus necesidades. Para empezar, la primera opción. ¿Dónde puedo desactivarlo? En el regedit. Si yo me voy en el regedit, en la llave de HK Local Machine, Software, WO6432 Node, Computación en acción, Compact y nóminas, vamos a ver que se agregan dos llaves nuevas. La que se llama Installa Connection Enable, que puede tener 1 o 0. 1 es que sí realice las actualizaciones automáticas, 0 es que no las realice. Entonces de aquí se pueden modificar por 1 o por 0. Cuando tenemos el 1, va a pasar a leer la siguiente llave, que es el Installa Download Mode, que aquí puede ser controlada o automática, ¿vale? En este caso, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre controlada y automática. ¿Va? Es muy importante saber que ya desde versiones anteriores ya traía esta característica de actualización en línea del sistema, desde la versión 16.1.1 y la versión 16.1.2, previas a la que se va a liberar el día de hoy, que es la 16.2.1. ¿Qué pasaba con estas versiones? La 16.1.1, por default, sin preguntarte, ya venía activa esta opción. Tú instalabas y cada vez que hubiera una versión nueva, se iba a conectar y te la va a descargar y te la va a instalar, ¿vale? Problemas están que por rendimiento del equipo y demás, y la mala comunicación que había en esa versión, a veces cuando entrabas tardaba mucho en mostrarte pues la información para la actualización y tardaba mucho en instalar, por lo cual en la siguiente versión 16.1.2 se desactivó esta opción, ¿vale? Ya actualmente en la versión 16.21 se hicieron pruebas con varios socios de negocio, con varios colaboradores y varios usuarios al respecto de esta característica, ya que se le modificó el performance y la forma de conexión. Y ya se validó que la conexión ya es rápida, es estable y que realiza de forma correcta la instalación. ¿Va? Entonces, en esta versión 16.21 ya lo hace pues, de una forma optimizada. La segunda opción, porque vimos que la primera en el regedit, la segunda opción para habilitarlo o deshabilitarlo es dentro del menú de ayuda, submenú configuración de actualizaciones del sistema. Yo ya ahí de forma gráfica puedo activar o desactivar el conector de Installa. Para entrar a esta opción es necesario que tenga permisos de administrador, ya que también me va a actualizar los datos en el regedit. Si no tengo permisos de administrador, no voy a poder modificar estos permisos, ¿va? Ahora, si esta opción está habilitada, recuerden que me va a leer la de que si va a ser automática o controlada. ¿Qué diferencia entre una y la otra? En ambas opciones, cuando yo entre al sistema y me pida actualizar, me va a solicitar la actualización. Si yo no autorizo, o sea, si yo no le doy en actualizar,
jamás el sistema va a actualizar de forma, se puede decir, solita. Siempre requiere que el usuario le diga si actualiza. La diferencia es que está en automático, desde que me dice que es una nueva versión, desde ahí empieza a descargar el instalador, pero no lo instala. ¿Va? Si yo tengo la opción controlada, hasta que yo le doy en actualizar, hasta ese momento, empieza a descargar el instalador para después proseguir con la instalación del sistema. Esta es la diferencia entre automática y controlada. Entonces, para garantizar que el conector Instalia siempre esté dando el 100% de su rendimiento y esté haciendo la conexión a las opciones más actualizadas de ContPakey, siempre que entremos a nóminas va a validar que el conector Instalia esté actualizado. Oye, Francisco, entonces, ¿es obligatorio que yo instale ContPakey Instalia en el equipo? La respuesta es no. Cuando yo instalo ContPakey Nóminas, en automático se va a instalar un plugin que es el conector Instalia, ¿vale? Este plugin del conector Instalia es una partecita muy chiquita de todo el sistema de ContPakey Instalia que viene integrado en ContPakey Nóminas, ¿va? Entonces, para garantizar que siempre sea lo óptimo, siempre que ingresamos va a verificar que se tenga la última versión del conector Instalia. Si no lo tiene, lo va a descargar. Realmente este conector es muy pequeño, tarda aproximadamente 30 segundos en actualizarlo. Cuando no está actualizado, si es la última versión, pues te manda la ventanita, tarda 2 segundos, se cierra y te continúa con la apertura del sistema, ¿va? Entonces, una vez que ya verificó que ya tenemos la última versión del conector Instalia, prosigue con el acceso. Si valida que no hay nuevas versiones, abre el sistema, te da la ventanita del usuario del supervisor, aceptamos y trabajamos normalmente. Si detecta que hay una versión más nueva disponible, ahí te lo va a decir. Entonces, ya sabes que se encontró una nueva versión, la 16.21, la 16.30, la 17, la 20, etcétera. Y te va a decir las características que trae esa versión. Y aquí tenemos de dos sopas. Uno es decirle actualizar y otro es decirle cancelar. Si yo le doy cancelar, prosigue con la apertura normal de la empresa. Si el conector o las actualizaciones automáticas están desactivadas, esta ventana ni siquiera me la va a mostrar porque ni siquiera va a intentar realizar una actualización, ¿va? Si la tenemos habilitada, me muestra esta ventana y si yo le doy en actualizar, aquí depende. Si yo tengo el modo controlada, en cuanto yo le doy ahí en actualizar, en ese momento empieza a descargar el instalador. Si yo tengo el modo automático, desde que me muestra esta ventana y en lo que yo me la estoy pensando entre si continúo o no con la instalación, el aplicativo o el conector Instalia ya está descargando el instalador. Para que si yo me digo, ¿sabes qué? Si deseo actualizar, lo haga muchísimo más rápido porque ya va a tener el instalador descargado, ¿va? De todos modos, les comento que ya en este caso con la parte de la optimización del rendimiento, descargando el instalador, obviamente aquí depende mucho de la conexión de internet, pero una conexión estándar de 40 megas, que ya casi lo mínimo que te rentan para internet, tarda aproximadamente en descargar el aplicativo y en instalarlo aproximadamente entre 6 y 8 minutos. Hay veces que nos tardamos más nosotros en descargarlo e instalarlo de forma manual que lo que te lo va a hacer de forma automática, ¿va? Entonces, si decido yo darle en actualizar, ¿sabes qué? Si quiero actualizar, dale. Recuerden que esta ventana me la arrojó cuando yo intenté abrir el sistema, ¿va? Cuando yo intenté abrir el sistema, me arrojó esta ventana. Dijo, oye, hay una nueva versión, le doy un actualizar, pero recuerden que este conector Instalia va a seguir también con todas las reglas de negocio que tiene cualquier instalación, que es que tengamos acceso al Regedit, que esté una instancia conectada al aplicativo de nóminas, que el sistema no esté abierto, etc, 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 ¿va? Entonces, si el instalador o en este caso el conector encuentra algún problema, te lo va a decir ahí. Y el problema más común que les va a arrojar a todo el mundo va a ser que ContPakey Nóminas está en uso porque se mandó a abrir, ¿vale?
Básicamente lo que tiene que hacer es cerrarlo. Sabes que dejamos esta ventana abierta, lo cerramos, le damos otra vez en actualizar y ya va a proseguir con la actualización, ¿va? Entonces, si yo tengo la automática, lo más seguro es que entre lo que pasó todo eso, de entre que me envió el mensajito y cerré el sistema, ya voy a tener el instalador y va a empezar con la instalación. Si yo tenía el modo, que era en este caso el personalizado, donde yo le voy a dar eh, la autorización, hasta ese momento empieza a descargar el instalador. ¿Dónde descarga estos instaladores que se conecta y baja a mi equipo? Los va a guardar en la ruta de C, archivos de programa x86, descargas instalia, actualizaciones, nóminas, y ahí me va a generar una carpetita por cada instalador que yo obtenga, ya sea de la forma automática o de la forma, en este caso, de solicitud, ¿va? Entonces, una vez que ya termina la descarga, de ahí pasa y la ventana se va a convertir a obteniendo parámetros de instalación actuales de Compact y nóminas. Aquí va a ir el regedit, va a ir los archivos de configuración para ver cuál va a ser la instancia, cuál es el BDE de conexión, etcétera. Y posteriormente ya de ahí ya pasa a realizar la instalación y actualización de Compact y nóminas y los componentes. Como ya mencionaba, todas las reglas de negocio se siguen manteniendo. No vamos a ver la instalación, lo va a hacer de forma oculta, pero si encuentra algún error, sí no lo va a avisar. ¿Cuáles son los errores más comunes? Por ejemplo, que yo intento actualizar en alguna terminal y el servidor no está actualizado. ¿Qué es lo que me marca una instalación manual? Me dice, oye, ¿sabes que la versión del servidor es menor a la que se pretende instalar? Primero es necesario instalar en el servidor. Lo mismo me lo va a arrojar acá. Oye, ¿sabes que la versión del servidor es menor a la que se instala en la terminal? Primero actualiza el servidor. Otro, a lo mejor no tengo conexión al BDE. Te va a decir ya, ¿sabes qué? Error en la BDE. Es necesario instalar con backing nóminas. Ahí también te lo va a arrojar. Oye, ¿sabes qué? Es necesario renombrar la carpeta BDE y reinstalar. O sabes que se detectaron problemas de conexión a la instancia, también nos lo va a arrojar. Todos esos detalles nos los van mandando aquí. En este caso, el complemento de instale que tiene instalado con backing nóminas. Obviamente, ahorita como apenas se va a liberar esta versión que te da esa característica, pues no hay versiones posteriores, por lo cual no les puedo mostrar tal cual las ventanas, pero sí les voy a mostrar todo lo demás que vimos. Por ejemplo, lo primero que les voy a mostrar es el regedit. Voy a venir acá a ejecutar el regedit. Y aquí en el regedit, dentro de la llave de HK Local Machine Software WO6432 Node Computación en Acción, tenemos la carpeta de Compact y nóminas. Y aquí se agregan dos nuevas llaves. Esta de Instalia Connector Enable, donde uno es que está habilitado el conector y le puedo cambiar a 0 para desactivarlo. O viceversa, cambiar a 1 para activarlo. Y el segundo que es el Instalia Download Mode, donde va a ser en este caso controlada o automática. ¿Va? También de aquí lo puedo cambiar si así lo requiero. En caso de que yo diga, no, ¿sabes qué? Puede ser muy complicado desde aquí no tenga los permisos para el regedit o cualquier situación. Puedo yo también hacerlo desde Compact y nóminas. Desde el menú de ayuda, configuración de actualizaciones del sistema. Te pide que tengas acceso al regedit, o sea que seas de tipo administrador. Si fijan aquí empieza a validar los permisos, ahí está la barrita de avance. Está validando que pueda acceder. Si valida que puedo acceder, me va a habilitar las opciones. Si valida que no puedo acceder, no me las va a habilitar, ¿va? Ya validó. Sabes que si tienes todos los privilegios, entonces tú puedes habilitarlo o deshabilitarlo y puedes cambiar en el tipo de descarga automático y controlado, ¿va? Quedamos entonces que siempre que yo abra el sistema, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir, va a validar primero que el conector Instalia esté actualizado. Si no está actualizado, lo va a actualizar de forma automática, ¿vale? Y posteriormente va a validar si existen nuevas versiones de Compact y nóminas. Si existen, me va a preguntar. Si tengo la descarga automática, desde que me pregunta ya empieza a descargar el instalador, pero no lo instala. Si tengo la forma, en este caso manual,
Se va a esperar y hasta que le dé yo en actualizar, en ese momento empieza a descargar. Si tengo la automática, en ese momento empieza a instalar, ¿va? Entonces, si yo abro ahorita Compact y Nóminas, quiero que vean rápidamente lo que va a hacer. Acá en la parte inferior me va a mostrar las ventanas. Aquí por esta área. Estén atentos porque lo hace muy rápido. Ahí está viendo el aplicativo. Aquí miren, validando si existe una nueva versión de Compact y Nóminas. Se fijan, tarda 2-3 segundos. Si existe, ya me arrojaré aquí la ventana de, ¿sabes qué? Si existe una actualización, es fulana de tal, comenzar. Inclusive la de la actualización de Instalia ni siquiera se vio, porque todo esto lo hace muy rápido. Realmente estamos hablando que esas ventanitas te tardan 5 segundos en aparecer. Hay veces que tardamos más en ingresar al sistema que en lo que aparece en las ventanas. ¿Cuánto tiempo se tarda en descargar y en actualizar? Obviamente aquí depende mucho del internet que se tenga, porque va a descargar el instalador. En pruebas que se hicieron con una conexión estándar de internet, ya ven que ahorita normalmente el estándar que están dando es de entre 20 y 40 megas de internet. Casi todos los paquetes de todas las compañías, Easy, Total Play, Telmex y demás, están entre 20 y 30 y 40 megas aproximadamente en las versiones básicas de internet. Se tardaba en descargar y en instalar aproximadamente 8 minutos. Se fijan, es rápido. Ahora, mientras más internet y mientras más rendimiento tenga la máquina, lo va a hacer en menos tiempo. Creo yo desde mi punto de vista que es hasta más rápido hacerlo desde aquí que hacer una instalación manual, ¿va? Inclusive, aunque ustedes vayan y cobren una instalación, pues en ese rato pueden activar la actualización automática, salen, entran, les actualiza y ya les ahorra el ingresar a mi gestión, descargar el instalador, el poner la USB que se me olvidó y demás. Pueden hacer uso de esta herramienta, ¿vale? ¿Qué más? ¿Dónde se van a guardar los instaladores? Quedamos que se iban a guardar en la carpeta de mi equipo, en disco local C, en archivos de programa x86, en... Déjenme entrar acá, quincenal. Me regreso otra vez al explorador de Windows. Aquí en descargas instalia, entonces C, archivos de programa x86, descargas instalia, actualizaciones. Aquí me va a poner una carpeta que se va a llamar Compact y Nóminas. Y ahí lo va a poner, ¿vale? Entonces, así es como lo va a estar trabajando, ¿vale? Entonces, descargas instalia, actualizaciones, Compact y Nóminas, y dentro de ellas va a venir la versión. Oye, Francisco, ¿por qué tienes ahí de los demás sistemas? Porque es la misma ruta o ubicación donde descarga e instala como aplicativo, ¿va? Entonces, por eso acá, así como lo haces aquí con comercial, así me va a aparecer Compact y Nóminas y la versión aquí que haya descargado para instalar, ¿vale? Así mismo lo va a hacer en este caso el conector Instalia de Compact y Nóminas. Y pues básicamente así es como trabajaría. ¿Alguna duda con este primer tema de la actualización automática del sistema? Ok, vamos a ver, tenemos ahí algunas dudas. Vamos a leerlas. Montserrat Sosa nos menciona, con esta opción de actualización en línea, al cliente le va a aparecer si quiere o no actualizar o lo hace de forma automática. Ya lo vimos, que aunque esté la forma controlada automática, siempre te va a solicitar que tú autorices. Si tú no autorizas, no lo va a realizar. ¿Por qué? Porque puede haber distintas causas de que pues tenemos versiones en red, tenemos conjugo de envío de información entre sucursales y si no nos ponemos de acuerdo todas las sucursales, pues normalmente no actualizamos. Entonces sí, el usuario elige siempre cuando se actualiza independientemente si tiene la opción automática o la opción en este caso controlada. ¿Qué pros y contras tendría la actualización automática en instalaciones en red con servidor y terminales? Pros, que te va a descargar ya el instalador. Cuando tú deseas actualizarlo, ya lo vas a tener ahí. Contra, que si tenemos la opción, en este caso, la manual, la controlada,
hasta que le damos en instalar, hasta ese momento va a descargar el instalador. Entonces, la recomendación es, si vamos a hacer uso de la herramienta, poner la forma automática para en cuanto detecte el instalador lo empiece a bajar y no esperarnos hasta que me decida yo instalarlo para que baje el instalador. Recuerden que en ambas opciones, en controlada y en automática, siempre va a pedir la solicitud y la autorización del cliente que le dé ahí en actualizar sistema. Verónica Jiménez me dice, ¿qué pasa con las terminales? Primero hay que actualizar el servidor y luego en las terminales. Si intento instalar primero en las terminales, o le digo que se actualice, nos va a mandar el mensajito de que el servidor tiene una versión anterior y que no es posible actualizarla, ¿sale? Aunque se va a ver todo oculto, o sea, no se va a ver una instalación, todos los mensajes de error sí nos lo va a avisar el conector Instalia y va a abortar la instalación y me va a permitir continuar, ¿va? Heriberto Camacho nos pregunta, ¿qué pasa con aquellos clientes que se quedaron en la versión de nóminas 16.1.1? ¿En algún momento van a requerir alguna instalación manual o ya no los vamos a ver hasta la renovación del sistema ya que tienen actualizaciones automáticas? Recuerda que en esas versiones, imagínate que ya ahorita les parece, oye, ¿sabes que ya está la 16.21? Lo va a actualizar y ya vamos a tener la opción de cambiar el parámetro. Obviamente ese parámetro ya va a estar habilitado. Entonces cada vez que ingrese en una versión le va a estar pidiendo el si desea o no actualizar. La duda aquí es, oye, ya no nos va a llamar. Si un usuario realmente ya le llamaba desde antes para actualizar el sistema, les va a seguir llamando. Y siempre yo pongo de ejemplo la siguiente característica. Algo que ha pasado muchísimas veces, incluso a mí me han llamado a soporte y en los cursos me ha tocado es, oye, Franco, es que tengo un problema. Fíjate que cuando quiero entrar a timbrar una factura, no me deja. Pongo la contraseña y me marca un error. Ah, ok, ¿qué error te marca? Me dice que los certificados digitales están caducos, que los cambien la configuración del concepto en la pestaña 6, almacén digital y CFDI. Ah, ok, ya lo actualizaste. No, es que no sé cómo, no sé ni dónde. Oye, si la misma ventana y te está diciendo cómo se hace, y aún así el usuario muchas veces tiene miedo de moverle al sistema. No se diga con las instalaciones. Entonces, si un usuario ya conoce sobre instalaciones, pues ya desde ese tiempo no les marcaba para realizar la instalación, ellos lo hacían. Entonces, básicamente esto le va a ayudar a esas personas. Una persona que siempre les marca a ustedes para actualizar el sistema, ¿por qué? Porque tiene miedo de que vaya a dejar de funcionar, aunque tenga esta opción, no lo va a actualizar él de forma automática. Les va a seguir marcando porque, oye, ¿sabes qué es que me da cosa? No se vaya a descomponer y a ver si me quedo sin trabajar, ¿vale? Entonces, realmente yo diría, no se preocupen por eso, van a ver que realmente no va a haber una falla ahí en cuanto a que disminuya sus ventas. Pasó lo mismo cuando salió el aplicativo de Compact Instalia. Se fijan, es lo mismo que Compact Instalia, nomás que ya incluido en el sistema, ¿vale? También cuando salió Instalia realmente nunca perdimos ventas, al contrario, a nosotros nos facilitaba hacer las instalaciones. Aquí pasa lo mismo, con esta opción nos va a facilitar hacer las instalaciones sin tener que instalarles Instalia, sin tener que llevar instaladores y demás. Alberto González nos pregunta, ¿se respaldarían las empresas en automático o tendrían que hacerlos manual antes de aceptar la actualización? En este caso no se actualizan las empresas, se pueden hacer de forma manual, pero recuerda que si en la actualización existe una modificación, algo que tenga que ver ya sea con datos del sistema o datos de la base de datos o datos que impacten como son fórmulas, conceptos, recuerda que cuando ya entras a la empresa y detecta que vas a esa modificación, el sistema ahí sí, de forma automática, te va a realizar un respaldo de la empresa. Pero ya hasta que actualizó y cuando vas a entrar a la empresa, si esa actualización tiene cambios fuertes, sí te realiza el respaldo de la empresa en ese momento. Angélica Herrera menciona, no me gustan las actualizaciones automáticas, son un riesgo, si se te va la luz, la red, etcétera, puede pasar algo. Sí, no, porque realmente también pasaría si estamos nosotros instalando de forma manual. Si yo le doy ahí instalar, siguiente y se va la luz, es lo mismo, ¿va? Entonces realmente sería esa parte de ahí, sería muy similar. La gran diferencia, como bien comentas, en una
pues iban a decir, es que tú andabas instalando, Angélica, tú fuiste la culpable, y la otra es, pues estaba instalando de forma automática, chíngale, pues. Ahora sí déjale marco a Angélica para que venga y me lo instale, porque pues ya vimos que a lo mejor le dio algún error. Verónica Jiménez dice, me perdí un poco de cómo ingreso al instalador. La ruta del instalador, recuerden que se va a descargar de forma automática, ya sea por personalizada o automática, en la ruta de C, archivos de programa x86, descargas Instalia, actualizaciones, nóminas, y él nos va a poner la carpetita. ¿Cómo lo descarga? De forma automática al ingresar al sistema, ¿vale? Cuando yo le dé en actualizar, me lo va a descargar. ¿Cómo configuro esas actualizaciones automáticas dentro del aplicativo en el menú de ayuda? Configuración de actualizaciones automáticas del sistema. Aquí lo puedo habilitar o deshabilitar. O bien veíamos también que desde el regedit también puedo habilitarla o deshabilitarla si así lo deseo. Montserrat Sosa nos pregunta, ¿la actualización automática respalda las... eso ya lo habíamos contestado. Recuerden que les dije que no, pero cuando abrimos la empresa, si tiene un cambio en estructura o en conceptos o en fórmulas, siempre genera un respaldo previo en ese momento. Montserrat Sosa menciona, en el caso del servidor y terminales, suponiendo que una terminal le marca que actualice y solo hay un usuario conectado, el usuario acepta la actualización, ¿qué pasa? ¿Le permite actualizar la terminal y a los demás les marca error? Aquí no, aquí la terminal te va a marcar error porque te va a decir, oye, cuando intento conectarme al servidor, reviso que el servidor tiene una versión menor a la mía, entonces no puedo actualizar. Te va a marcar error, aceptas y va a abrir el sistema con la versión que ya tenías anterior. ¿Qué significa esto? Que primero tendría yo que ir a abrir el sistema en el servidor para que actualice el servidor y después cuando abra las terminales, me actualice las terminales. ¿Va? Ok, son dudas hasta ahorita. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que el siguiente tema va un poquito de la mano a hacer algo similar a lo que hizo aquí, la actualización del sistema. Y ahora viene la actualización en línea de tablas y tarifas. A partir de esta versión, el sistema realiza las actualizaciones de las tablas de salarios mínimos, UMAS, UMIS y cesantía y vejez mediante los mecanismos que ya no requieren una actualización del sistema para cada ocasión, sino que estará buscando actualizaciones en Internet y al encontrar alguna, las actualizará de forma automática. ¿Qué significa esto? Que yo me puedo quedar, por ejemplo, eternamente con la versión 16.21 y cada año, cada vez que salga salarios mínimos, UMA, UMIS o factor de descuento Infonavit o cesantía y vejez para el patrón, todos esos cambios los va a estar actualizando sin tener yo que hacer una actualización manual, sin tener que instalar un parche, sin tener que instalar una actualización del sistema, sino que ya las tablas se van a actualizar a partir de esta versión, se puede decir que eternamente. Vamos a ver esta característica en el sistema. Si recuerdan, aquí en el menú de tablas, tablas de la empresa, yo tengo aquí la de salarios mínimos. Y si recuerdan, el 1 de enero de este año, pues aumentó ahí el salario mínimo. ¿Va? Tengo la tabla de las sumas. Y si recuerdan, el 1 de febrero de este año, aumentó la UMA. Y tengo la tabla de la UMI o factor descuento Infonavit, que es lo mismo. También a partir del 1 de enero de este año, aumentó su tarifa. El detalle de la bronca que teníamos hasta el día de hoy es que siempre que pasaban estas fechas, 1 de enero, 1 de febrero, era una lata porque Compaq tenía que sacar un parche o una nueva versión que ya trajera ese aumento. O bien mandamos un comunicado de estimado usuario, le pedimos por favor ingresar al menú de tablas, tablas de la empresa, seleccionar la tabla de salarios mínimos, posicionarse en el último registro, dar un enter para que te genere un registro nuevo, un renglón nuevo, ponerle la fecha ahí del 1 de enero del 2025 o 24 y poner los nuevos salarios, ¿vale? Eso que provocaba que pues el usuario estuviera metiendo manos a las tablas. Había veces que borraban registros, borraban la tabla completa, editaban por un valor que no era. Y eso provocaba pues más trabajo y más lata. A partir de esta versión, en cuanto sigue el 1 de enero del 2024 y existe una modificación del salario mínimo de la UMA o de la UMI, en automático se van a actualizar, se va a agregar este registro.
aunque no actualice una versión, aunque no instale un parche y aunque no venga yo y lo haga el cambio de forma manual, ¿va? Se va a estar ya actualizando de forma automática. Y lo mismo va a pasar para en el menú de tablas, tablas de IMSS, 60 IBGs patrón. También aquí me va a estar actualizando las de la zona general y las de la zona fronteriza. Si recuerdan, en el año pasado hubieron dos actualizaciones, una en enero y una en febrero. Y en este año también hubieron dos actualizaciones, una en enero y una en febrero, puesto que se ha estado ya adecuando el IMSS a esta tabla de 60 IBGs. Si recuerdan, el 1 de enero del 2022 fue la primera, luego el 1 de enero del 2023, 1 de febrero del 2023, 1 de enero del 2024 y 1 de febrero del 2024, ¿vale? Entonces significa que para el 1 de enero del 2025 me va a actualizar de forma automática las fórmulas, aquí perdón, las tablas. Para el 1 de febrero del 2025 me va a actualizar de forma automática aquí en las tablas, ¿vale? Es el cambio ahí de la actualización en línea de las tablas del sistema. ¿Dudas aquí con este tema? Ok, Alberto González nos menciona, esto ya lo hacía en el sistema desde algunas versiones anteriores, ¿no? No necesariamente lo hacía de esta manera, ¿sale? Se optimizó. Sí te daba la opción de, y sabes que existen nuevas características, te mandaba a descargarlas y te instalaba un parchecito, pero era como un parche adicional. Y ahorita ya te va a descargar directamente la tabla, sin que tengas tú que estarla autorizando, ¿no? Al final de cuentas, si no ha llegado a esa fecha, toma los registros anteriores, ¿va? Entonces, por eso a partir de esta versión ya se mejoró ese rendimiento y se optimizó la forma en la cual lo realiza. Verónica Jiménez nos pregunta, ¿el impuesto sobre nómina ya está actualizado? No sé a qué impuesto sobre nómina te refieres, si al porciento estatal, creo que ese no. Entonces tenemos que actualizar ahí en el catálogo de concepto de las obligaciones, ¿va? O en el concepto donde lo estés utilizando. Ok, vamos a ver en este caso, ya no hay más dudas hasta el momento. Vamos a ver entonces el siguiente tema, que es acceso directo al catálogo de empleados. Básicamente, a partir de esta versión, ya en nuestra barra de herramientas o nuestro menú de iconos, vamos a tener un icono que me abre el catálogo de empleados, ¿va? Ese es el cambio, está sencillito. Básicamente tenemos este nuevo icono, le doy un clic y me abre el catálogo de empleados. Con eso me ahorra un paso del menú catálogo empleados, o bien tener que abrirlo desde la prenómina o desde el sobre recibo, ¿va? Tenemos el acceso directo. Ya que estamos en el catálogo de empleados, vamos viendo otro cambio. Hay veces que cuando yo daba de alta un trabajador o ya tengo algún trabajador laborando conmigo, me doy cuenta que la fecha de alta del trabajador estaba equivocada, ¿va? Entonces, si el sistema ya tenía movimientos y yo lo corregí, el sistema me lo permite, pero la bronca está que ya hubieron cálculos que se le realizaron al trabajador con un factor de integración distinto, porque los días de vacaciones recuerden que van acorde a la antigüedad. Entonces, si yo me equivocaba en la fecha de alta y más en el año, podía ser que mi salario integrado, mi base de cotización, no estuvieran de forma correcta, ¿va? Entonces, por eso el sistema en esos casos no te hacía ninguna actualización de forma automática en cuanto a las fechas del salario diario, del salario de base de cotización y el salario integrado no te actualizaba esas fechas, ¿va? Sin embargo, recibimos varias solicitudes de, oye, ¿sabes qué? Si el sistema no ha realizado cálculos y me equivoqué al dar un trabajador, pues que el sistema solito lo haga, no me va a afectar en nada porque no hay cálculos hechos. Entonces, que el sistema de forma automática te actualice esas fechas. Y ese es el cambio, ¿va? En este caso, entonces, cuando se cambia la fecha de un trabajador, también te va a actualizar el historial. Vamos viendo esta característica. Dentro de Compaquinóminas voy a ir al catálogo de empleados y, por ejemplo, voy a tomar un empleado que ya existe aquí, por ejemplo, Edgar Méndez. Edgar Méndez tiene una fecha de del 10 de mayo del 2002, fecha de alta. Si yo vengo a revisar acá en la pestaña sueldos y salarios, si se fijan,
tiene esa misma fecha en salario variable, en salario diario y en el salario integrado tengo una fecha más actual. Recuerden que estas fechas se van a ir actualizando conforme yo le haya hecho incrementos de salario, modificaciones de salario base de cotización o de variables de IMSS, etcétera, ¿va? Pero si yo aquí le modifico la fecha y digo, sabes que no era del 2002, era del 2000, ahí está, y guardo cambios, se fijan las fechas de acá abajo no me las actualiza. Inclusive me mandó un mensajito que le acepté que decía, las fechas de sueldos y salarios no se verán actualizadas. Favor de validarlas y actualizarlas manualmente en caso de requerirlo. ¿Va? Entonces, pero ¿qué pasa si yo doy de alta un nuevo trabajador que no tenga un historial? Por ejemplo, vamos a dar de alta aquí al 874 con fecha de alta del 13 de mayo del 2023. Ok, mayor el periodo vigente. Vamos a poner aquí del 2022 para que el sistema en algún momento pueda realizarle cálculos si así lo requiero. Se va a llamar Delgadillo, Hernández, Francisco. Va a pertenecer al periodo quincenal. Va a tener un salario diario de 500 pesos. Le calculamos ahí su SBC parte fija. Le ponemos su fecha de nacimiento para que calcule el RFC. Le ponemos su entidad federativa para que le calcule en automático el RFC y la curva. ¿Va? Ahí está. Yo lo voy a guardar y chéquense cómo esta fecha del 13 de mayo del 2022 se va en automático a la fecha del salario variable, del salario diario y del salario integrado. Aquí tenemos la misma fecha. Si yo actualizo la fecha y este trabajador no tiene movimientos, por ejemplo, sabes que aquí me equivoqué. Déjame acá, perdón, era este de acá. Aquí están, 13 de mayo del 2022 todas las fechas. Digo, ¿sabes que no era del 2022? Era del 2010. Y guardo cambios. Si detecta que no hay movimientos, me va a actualizar las fechas del salario variable, del integrado y del salario diario. Siempre y cuando el trabajador no tenga movimientos. Si a tu movimiento nada más te va a advertir de que revises las fechas y las actualices de forma manual. ¿Va? Entonces, ¿dudas con este cambio? Ok, Angélica Herrera menciona, ojalá y existiera una tabla de impuestos sobre nóminas de acuerdo a cada región, así como salarios mínimos. Estaría bien, fíjate, sería una buena alternativa. Si no, otra alternativa que se me ocurre ahorita sería que tú dieras de alta una tabla con esos valores y diseñas una fórmula hecha a la medida. De hecho, hace un par de años, creo, no sé si fue el último curso, ahí en Podcast Tutoriales hay un curso de fórmulas en Compact Nóminas. Y uno de los ejemplos que yo daba es cómo a partir de una tabla obtener valores. Se puede hacer algo similar. Sabes que el concepto del impuesto estatal, vas y checas esa tabla y jalas información. Se podría ser algo similar, Angélica. Ok, de este cambio no hay pregunta. Vamos a pasar al siguiente cambio. Este cambio va a tener su evolución, ¿va? Esta es la primera etapa. Va a haber distintas etapas donde va a ir avanzando, va a ir cambiando, va a ir desarrollándose esta característica. Como bien saben, al día de hoy, siempre que yo intento autorizar la nómina, el sistema si detecta que la parte grabada y la parte exenta de ISR no corresponden contra el total del movimiento, el sistema te manda una advertencia y te dice, oye, ¿sabes qué? La suma de la parte grabada de ISR y de la parte exenta no concuerdan con el total, por lo cual se va a timbrar una información diferente a la que tiene el sistema. ¿Estás de acuerdo? Sí, continuaba, no autorizaba el periodo y tenías tú que ir a hacer tu modificación, ¿va? Algo por el estilo es lo que se pretende hacer con los demás conceptos y demás cálculos del sistema, empezando con el IMSS.
Entonces, primero para empezar, ¿cómo sabemos que sí debe tener IMSS? Por medio del acumulado IMSS percepción variable. Entonces, esta es la primera validación. Para que esta característica funcione, deben de tener el acumulado IMSS percepción variable. ¿Va? Oye, Francisco, ¿y cómo sé si tiene el acumulado de IMSS percepción variable? De dos formas. Primera es desde el catálogo de conceptos, yéndome a la pestaña número 3. Ahí vemos que tenga asignado el acumulado de IMSS percepción variable. O bien la otra es desde el movimiento del sobrerecibo. Si yo le doy doble clic, si tiene el acumulado, me vamos a una leyenda hasta la parte inferior que dice acumula a IMSS percepción variable. Y va a empezar a hacer las validaciones, ¿va? Esas validaciones pueden tener tres estatus. Un signo de admiración en rojo, que significa que en teoría está mal, que la suma del importe 3 y del importe 4 son mayores al importe total. O sea, estás grabando y exentando más de lo que estás cobrando o de lo que estás pagando, ¿va? Palomita amarilla significa una advertencia. Esto es cuando la suma del importe 3 y el importe 4 es menor al importe total. Esto porque puede haber personas que utilizan, en este caso, el importe 3 para otro tipo de cálculos. Por ejemplo, hay ciertas implementaciones donde el importe 3 lo utilizan para lo que nos mencionaban hace ratito, para el impuesto estatal. Cada concepto le pone una fórmula para que determine un porcentaje por concepto y no tanto de forma general, y de ahí determinan cuánto es el impuesto estatal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema en todos los cálculos internos del sistema siempre utiliza únicamente las partes grabadas. Realmente nunca va a leer las partes exentas. Y por último, una palomita color verde, que es correcto, que eso es cuando la suma del importe 3 y el importe 4 cuadran contra el total del movimiento. Vamos viendo esta característica para que nos quede un poquito más claro. Y vamos viendo sobre lo que ya existe o ya existía previamente. Si yo entro, por ejemplo, aquí el sueldo, previo ya existía una validación entre grabados y exentos de ISR, que esta se daba al momento de autorizar el periodo. Lo que se hace a partir de esta versión ya lo hacen un poquito más gráfico a nivel de partida. Si yo aquí abro el sueldo, se fijan, ya aquí me hace una palomita. Oye, ¿sabes qué? Está bien. Si le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a, entre grabado y exento, superar los 6,000. Por ejemplo, si le pongo un peso aquí a lo exento, ya estamos hablando de 6,001 pesos lo que se va a timbrar contra los 6,000 que se están calculando. Aquí me dice, oye, sabes que ten cuidado porque puedes tener un error en tu recibo de nóminas. Cuando autorizo, también me notifica ahí, no concuerdan, ve y chécalo. ¿Va? Oye, y si es menos, que por ejemplo aquí sea 0 y acá en lo grabado sean 5,000, ¿será que advertencia? Para ellos vimos que sí, pero para ISR no. Para ISR está mal. ¿Por qué? Porque esto se timbra a la nómina. Y si tenemos diferencias contra el importe total, significa que algo está mal. Algo estamos haciendo mal. Por eso, hablando de ISR, nada más existe o error o bueno. O estás bien o estás mal. ¿Va? Mientras que para IMSS, se fijan aquí, no me valida. ¿Por qué no me valida? Porque no tiene el acumulado de IMSS percepción variable. Si recordamos, sueldo y séptimo día no lo tienen. Pero ya cualquier percepción variable, como vienen siendo horas extras, destajos, premios de eficiencia, bonos de puntualidad, bonos de asistencia, como son variables, ahí sí vamos a tener el acumulado de IMSS percepción variable y vamos a poderlo validar. Por ejemplo, aquí las horas extras, si yo entro, me dice, oye, ¿sabes qué? Este sí acumula al IMSS percepción variable, entonces sí te validó lo del IMSS. 800 es igual a 600, no es más. Entonces ahí tenemos un error, chécalo, o un posible error. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, hay quienes el exento de IMSS o el importe 4 lo utilizan para el cálculo del impuesto estatal. Entonces puede que digas que el impuesto te vas a pagar 1,000 y grabar los 600, pues van a ser 1,600 contra 600, pues no cuadra. Entonces por eso en este caso el sistema nada más te pone en color rojo, pero no te va a detener
La autorización, si yo voy a autorizo, no me va a mandar ningún mensaje, me deja autorizar sin ningún problema. Esto significa que en esta primera etapa, todos los señalamientos van a ser aquí a nivel de partida. Tengo yo que entrar aquí para poder ver en qué estatus está. Si es mayor que el importe total, color rojo. Si es menor, color amarillo. Y si es igual, color verde. ¿Va? En las siguientes etapas que vienen, lo que se pretende es que al autorizar te pide algo muy similar a lo de ISR, que a nivel de aquí de partida te esté mostrando un color diferente cada uno de los estatus, porque si fijan, tengo que entrar para verlo. Pero estaría genial que desde aquí me pusieran un colorcito rojo para saber que algo ahí mal en horas extras y ahora sí me motive a entrar para ver qué es lo que está mal. ¿Va? Entonces es lo que se viene en siguientes versiones, que te permita otro tipo de acumulados, otro tipo de conceptos para poderlos trabajar. Entonces, ¿dudas con esta característica? Gisela Rivano menciona, ¿puede ser la prueba de autorización cuando los impuestos no sean correctos, por favor? Para estar seguros que no permite autorizar como en versiones pasadas. Ojo, Gisela, hablando de lo del IMSS, sí nos va a dejar actualizar. Ahí ahorita no mando ningún mensaje de error, ¿vale? Ahorita nada más es de forma gráfica. Hablando de ISR, ahí sí te avisa. Por ejemplo, voy a hacer ahorita con Francisco. Le voy a cambiar aquí la parte grabada de ISR. Le voy a poner aquí 5000, con lo cual ya no cuadra. Y en horas extras, le voy a poner aquí diferente. Se fijan, aquí está bien lo grabado y acá en lo que está mal. Vamos a calcular el empleado y voy a autorizar. Este ejemplo no ha sido calculado, déjenos calculo todos. Ok, autorizo. Y te fijas, hablando de ISR, si te lo notifica. Oye, ¿sabes que el importe es de 6,000 pesos? Grabado ISR 5,000, exento de ISR 0, no cuadran. ¿Deseas continuar así? Recuerda que al SAT le vas a informar 5,000 y tu nivel de nómina tiene 6,000. Aceptar, nos deja continuar. Cancelar, nos regresa para hacer la corrección. En un futuro también es lo que se pretende hacer con la parte del IMSS, ¿vale? Pero pues les digo, esto ya va a ser en siguientes versiones. Recuerden que esta es la primera etapa. Apenas empezó a avanzar con la parte de los colores a nivel de movimiento. Posteriormente pasaremos a la parte del sobrerecibo, a la prenómina y a la autorización. Comenté en Angélica que eso está muy bueno, que una vez que haga bien las alertas, que va a estar genial, así es. Entonces, ya les comenté que pues ya vamos a ir por avances. Esta es la primera característica. En siguientes versiones se va a ir mejorando este tipo de notificaciones. Ok, entonces vamos por el siguiente cambio, que es recuperar acuses de conexión en línea con el ITSE. Hay que recordar que ahorita tenemos una problemática que los primeros 5 días de cada bimestre el ITSE se satura a morir como declaración anual, ¿sale? Le damos ahí, enviar la conexión en línea con el ITSE, tarda ahí 5, 10, 15 minutos y luego nos marca error, no se pudo conectar con el ITSE. O error, por el momento la conexión con el ITSE está muy saturada, a favor de intentar en otro momento. Muy similar a lo que nos daba en la declaración anual con el SAT, ¿vale? ¿Por qué se debe esto? Nosotros, cuando corremos el proceso de conexión en línea con el ITSE, nosotros nomás le damos procesar y enviar. Hacemos un solo proceso. Pero en este caso, Terra realmente realiza dos procesos o dos solicitudes ante el SAT, perdón, ante el IMSS. Primera es solicitarle, o más bien enviarle la información
de las modificaciones de salarios variables que tenemos, las altas, las bajas y los reingresos, ¿va? Una vez que el IMSS le decía, ya lo recibí, Terra le pedía una segunda opción. Dice, ok, ya lo recibiste, pues mándame el acuse de recibo. Hacía una segunda solicitud y ya le mandaba el acuse de recibo. La bronca que tenemos ahorita es que en un bimestre puede haber N cantidad de modificaciones de salarios variables, puede haber altas, bajas, reingresos, y lo que provoca es que una sola empresa esté mandando cientos, si no miles de registros al ITSE en un momento. La problemática está que cada empresa hace lo mismo y obviamente se satura y no recibe peticiones, ¿va? Entonces, de por sí ya enviarle 500 modificaciones a las son muchas, ahora enviarle 2 peticiones, una para que nos mande la información y otra para que nos mande el acuse, pues se sobresatura porque eran 1000 solicitudes de una sola empresa, es el doble. Para tratar de disminuir esta problemática y que sea más rápido, lo que se hizo es, cuando se van a enviar los movimientos al ITSE, se agregó una nueva característica que se llama intentar descargar acuses después de enviar movimientos al ITSE. ¿Sale? Ya estamos aquí separando los dos procesos. El primero, aunque no marque nada que le den a aceptar, ahí va a mandarlos la información. Y el acuse puedo yo pedirlo en ese momento o posteriormente. La recomendación que se compa que es los primeros 5 días del bimestre no marcar esta opción para evitar saturación en el portal del ITSE. Oye, Francisco, ¿entonces me voy a quedar sin mi acuse de recibido? No, puesto que si el IMSS lo recibe es porque se cargó, ¿vale? Ahora, mi acuse de recibido lo puedo yo pedir después, el día 6, el 7, el 8, ya que haya disminuido la carga del ITSE, ya puedo solicitar ese archivo para que pues yo lo pueda tener en mi sistema. Vamos viendo esta característica. Lamentablemente, ese ejemplo de saturación no se los puedo mostrar porque ocuparía ser una empresa real, estar en los primeros 5 días del bimestre para que esté la saturación y puede ver el error, ¿va? Pero lo que sí puedo hacer es ingresar acá a la parte de conexión en línea con el ITSE para explicarles más o menos en qué consiste el cambio. Ok, le voy a dar que quiero ingresar en modo de solo consulta, ahorita no es necesario que me lo guíe. Ok, le voy a decir, muéstrame toda la información desde el 1 de enero del 2020. Así que, aunque sean más de los 6 meses, sí me muestra la información. Ok, si bien aquí tengo 4 modificaciones de salario. Y esto que es una empresa demo que nada más lo utilicé para un solo curso, ¿va? En una empresa real, imagínense. Maximícenlo a una de las empresas X que tengan. ¿Cuántos trabajadores tienen? No, pues sabes que tiene 30 trabajadores. Ok, únicamente de modificación de salario por las variables, cada bimestre estamos mandando ahí 30 movimientos. Más si hubieron reingresos o bajas o altas, súmale esos movimientos. Una construcción, de toda la rotación que tiene. Esa información, cuando yo solicito la información al ITSE, me mandaba 2 opciones. Uno es la fecha del envío, ese es el que siempre el primerito, y posteriormente me mandaba una de 3 opciones: el acuse de recibido, el acuse de aceptación o el acuse de rechazo, ¿va? Al mismo tiempo que mandaba el envío, ¿va? Entonces, como
yo en el sistema no le daba de enviar y los mandaba, Terra pedía estos dos de golpe, lo que provocaba dos solicitudes y que se saturara más todavía, en este caso, el portal de leads. Con esta nueva característica, cuando yo le dé aquí en avisos y no marque la opción, nada me va a dar la fecha del envío. Si yo marco la fecha de envío, perdón, en este caso la opción, me va a querer también mandar el acuse de recibido, los dos. Pero obviamente va a saturar más el portal del ITSE y puede que no proceda ni siquiera mi solicitud, no me deje ni siquiera enviarla. Oye, Francisco, si yo no activé la opción, ya me dio fecha de envío, pero no tengo el acuse de recibo, ¿cómo lo consigo? Sencillo, nada más hay que darle aquí en actualizar y va a validar todos los que tengan fecha de envío, pero no tengan acuse de recibido, el acuse de aceptación o el acuse de rechazo, y ahí te los va a complementar, ¿va? Entonces hay que tener eso en consideración. Entonces, ¿dudas con esta opción de la conexión en línea con el ITSE? Ok, no hay dudas, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con reportes. Los que utilizan nóminas sabrán que el reporte de avisos de inscripción, reanudación y suspensión de actividades, ALSC, ya existía en el sistema, ¿va? Es un reporte que siempre ha existido ahí. Si recuerdan, cuando un trabajador nuevo va a empezar a laborar en una empresa, es necesario que se dé de alta ante el SAT. Y aquí tenemos algunas opciones. Primera es que vaya el empleado ante el SAT y se registre para que le den su RFC. Otra opción es que el empleador dé de alta al trabajador, ¿va? Entonces, el sistema ya trae una opción, un reporte, que te permitía bajar a TXT la información de esos trabajadores para cargarlos y darlos de alta en el SAT. Entonces, ¿cuáles son los cambios en el sistema si ese reporte ya existía? Primer cambio, se le dio un acceso directo, ¿va? Ya en los menús de ayuda en los botones vamos a tener este iconito aquí como de la imagen del SAT que me manda a ese reporte a ejecutar. Segundo cambio, ya me aparece aquí como tipo de selección y no un listado. Anteriormente te aparecía aquí un listado que decía inscripción al RFC del trabajador y lo desplegabas y había una segunda opción que te decía suspensión, reanudación de actividades. Entonces muchos usuarios decían, oye, ¿sabes qué? Es que no tiene la parte de la suspensión o reanudación. Sí lo tenemos, pero como era un listado, muchas veces no lo desplegan, no lo veían. Entonces lo que se hizo es ponerlo ya aquí por separado, para que le des un clic a uno u a otro. Adicional que se le cambió al reporte. Las fechas, antes te daba la información de todo el histórico de la empresa. Ahorita tú ya puedes seleccionar un rango de fechas para ver qué empleados se dieron de alta, se dieron de baja o bien se recontrataron dentro de ese rango de fechas, ¿va? Entonces eso es lo que cambió ahí básicamente del reporte. Ahora, ¿por qué le estamos dando auge ahorita o por qué motivo le dimos un acceso directo? Así, oye, pues un reporte para que le den un acceso directo. El pasado 29 de diciembre del 2023 se publicó la resolución miscelánea fiscal para el 2024 y en la regla 246 habla al respecto de la inscripción, reanudación y suspensión en el RFC de los trabajadores. Básicamente lo que me dice es, ¿sabes qué? Si el trabajador no tiene RFC, tú como empresa puedes registrarlo por medio del trámite 40, ¿va? Que es la alta del RFC del trabajador. Pero también dice, también puedes utilizar la forma 75 cuando se concluya la relación laboral con los trabajadores, ¿va? Entonces, eso siempre ha existido, pero se le dio ahorita auge en la resolución miscelánea fiscal, que significa que el SAT va a poner énfasis en eso. Por ende, pues, se agregan los accesos directos ahí al sistema. Entonces, Coparmex, en la reunión de síndicos de contribuyentes al respecto de este cambio, le pregunta al SAT, oye, ¿se puede presentar por mes? Ya que imagínate una empresa se dedica a la construcción, donde tiene mucho rotamiento de personal
Imagínate tener que estar todos los días altas, bajas, reingresos de los trabajadores ante su RFC, pues sí está algo difícil. Y le comenta el SAT, dice, mira, pues no hay tanta bronca. Dice, el peor de los detalles te lo voy a poner un poquito más amplio. El peor de los detalles es que el trabajador ya tenga otro trabajo. Si tú te esperas a fin de mes, pues el trabajador no se va a quedar sin trabajo, va a decir, pues ya me corrieron, pues ni modo, no hago nada. No, va a ir a buscar otro trabajo. Entonces, si tú te esperas hasta fin del mes, probablemente ya va a tener otro empleador. Entonces, si tú me le mandas la suspensión, ¿qué va a pasar? ¿Le suspendo su RFC? La respuesta que es el SAT le dice, no, ¿sabes qué? Si ya tiene otro patrón. ¿Y cómo vas a ver el SAT si tiene otro patrón? Por los recibos de nómina. Si tiene un recibo de nómina timbrado por otro patrón, significa que ya está trabajando con el otro patrón. Entonces, si el patrón anterior manda la forma 75, que es para darlo de baja, el SAT va a hacer caso omiso a dicho documento, ¿va? Entonces, eso es lo que tener en consideración. La postura de Compaq o la recomendación que damos es, cada vez que tú tengas una alta nueva, una suspensión o una reanudación, lo recomendable sería estarlo informando al SAT, ¿va? Hay distintos escenarios aquí que pueden llegar a pasar. Les voy a dejar en la presentación la liga a un caso práctico que se hizo al respecto de este reporte para que vean distintos casos. Les digo, esto ya existía desde tiempo atrás, pues no lo vamos a ver tan a detalle. Les dejo aquí la liga al caso práctico para que lo puedan ver. Recuerden que este material lo van a poder obtener a partir de hoy por la tarde o mañana en la mañana desde mi gestión en el apartado de capacitación, podcast y tutoriales, con Paquín Nóminas. Ahí van a tener la sesión de esta presentación y aquí van a tener acceso al caso práctico. Viéndolo muy de forma general, vamos viéndolo. Lo que pasa es que ya tengo aquí el acceso directo al reporte. Antes estaba en el, bueno, sigue estando acá por el menú de reportes. Ahí sigue estando en este caso esa parte. Ya tenemos aquí el acceso rápido. Tengo yo la opción de inscripción al RFC de trabajadores, que esto es para trabajadores que no están dados de baja. Va a pasar a todos. Voy a poner aquí que desde 1 de enero del 2010 a la fecha. Ya tengo el rango de fechas. Entonces ya puedo yo decirle de qué fecha a qué fecha. Y lo que va a hacer es abrirme en Excel con el formato que requiere, en este caso el SAT, para registrar el RFC. Yo aquí en el Excel puedo revisar la información, que los datos sean correctos, ¿vale? Y una vez que reviso que los datos son correctos, puedo yo generar el archivo para la inscripción. Oye, ¿y dónde lo cargo? Aquí viene la ruta del SAT, ¿sale? Donde se tiene que cargar. Aquí se carga. Y aquí también tenemos acceso al caso práctico, ¿va? Para ver más detalles al respecto de esto. Esto es para nuevos trabajadores. Para trabajadores ya existentes, ya sea por reanudación o suspensión, igual lo marco aquí, ejecuto el reporte, va a ver quiénes están dados de baja o quiénes se reanudaron. Aquí está, lo baja en el mismo formato que requiere la autoridad. Genero el archivo TXT, lo cargo en el portal del SAT en la forma 75, que aquí viene la liga para la forma 75, y ya se da de baja ese RFC, ¿vale? Y aquí también tengo acceso al caso práctico. ¿Dudas al respecto de este reporte? ¿Cuándo estará disponible la versión? Nos pregunta Alberto González. Se libera el día de hoy, ¿va? Muy probablemente el día de hoy por la tarde ya se esté liberando la versión 16.2.1 de Compact Nóminas. Ok, la única pregunta que tenemos. Y ya nada más nos queda un tema que está muy sencillito. Si recuerdan, en versiones anteriores se ven agregados reportes del REPSE, el del ICSOI y el CISUP. Pero como no todas las personas manejaban REPSE,
se había dejado en el menú de reportes, otros reportes, para que fueran a seleccionar de la carpeta de reportes el reporte y lo pueden ejecutar directamente el RTW, ¿sale? Para el IXOE se llamaba ixoe.rtw y para el CISUB del Infonavit era el CISUB detalle de trabajadores.rtw, ¿vale? Menú reportes, otros reportes y tenemos que ir a buscarlos. Lo que se hizo a partir de esta versión fue también incluirlos a partir del menú de reportes. Y si se van al menú de reportes, van a tener una sección que se llama REPSE. Y ahí vamos a tener el reporte del IXOE y el del CISUP. ¿Va? Oye, Francisco, ¿y por qué hasta ahorita se agrega esa parte del REPSE? Hemos recibido bastantes solicitudes de, oye, estaría chido que agregaran los reportes del REPSE y del CISUP. Oye, pero pues ya existen esos reportes. Ah, caray, ¿dónde están? La bronca está que cuando salió en la versión 15.1.2, pues sí venía la información en la carta técnica de cómo ejecutar los reportes, cómo se llamaban. Pero pues ya pasa de moda esa versión y se nos olvida. Y como no hay un menú del sistema, pues realmente no sabemos si existen o no. Entonces, por eso es por lo cual ya se agregaron al menú de reportes, porque mucha gente ya desconocía si existían esos reportes o no. Entonces, no vamos a entrar ahorita a ver detalles del reporte, ya en su momento se explicaron, ya en su momento se define cada una de las columnas del IXOE, cada una de las columnas del CISUB, qué consignas hay que tener. Lo que sí es importante es que este reporte del IXOE se tiene que actualizar cada 3 años por lo menos. Significa que cuando entró en vigor, que lo empezó a pedir la autoridad SAT, fue en abril del 2021. ¿Qué significa esto? Que ahorita en abril del 2024 tenemos que volver a mandar otra vez ese archivo del IXOE, por lo cual han sido las solicitudes y por lo cual ya se está dejando como fijo ahí en el menú de los reportes de Compaquinóminas, ¿va? Vamos viéndolo. Entonces, si yo me voy acá a Compaquinóminas, déjenme cerrar este, y me vengo acá a menú de reportes, vamos a ver que ya tenemos aquí la entrada del REPSE y los dos, el IXOE y el CISUP, ¿vale? Cada uno con sus propios filtros correspondientes, con su propia información para poderla trabajar. Lo que les mencionaba, no voy a entrar ahorita a detalle de qué es lo que me muestra cada columna, ya en su momento di un curso de eso. Ahí les voy a dejar en este caso las ligas. Lo que sí es importante mencionar es que aunque estos reportes tú puedes entrar al portal del SAT, al portal de Infonavit y bajar algunos machotes y poder hacerlos de forma manual, el sistema te da ciertos plus. Por ejemplo, uno de los plus aquí en el del IXOE es que desde la página ahí del IMSS nos muestra nada más estas tres columnas, el número de seguro social, la CURP y el saldo de base de cotización. Pero a la empresa se le complica para saber quién es el del número de seguro social 0403 o de quién es esta CURP. La ventaja que tenemos aquí en el tema es de que podemos ver qué trabajador es el que le corresponde esa información. Obviamente, al generar el archivo que se va a cargar al portal del SAT, nada más lo va a generar con las columnas que requiere para poderse cargar dentro de su portal. Luego pasa para el Infonavit con el CISUP. Si yo vengo acá a menú de reportes, REPSE, CISUP, también si lo ejecuto, también el mismo sistema tiene ciertas características que te ayudan a hacerlo un poquito más fácil. Te va a decir datos del periodo, datos de identificación del trabajador, que tú puedas llenar esa información aquí de forma más encontrable y no desde un blog de notas estarlo llenando de forma manual, ¿sale? Te muestra información también de las percepciones del bimestre y pues esta es la ventaja que tenemos de hacerlo desde el sistema, que tú puedes verlo de una forma más gráfica, más amigable y al final también generar archivos CSV para cargar al Infonavit, ¿va? Entonces, estos son los reportes del REPSE. No sé si tengan dudas al respecto de este reporte. Alberto González menciona, había leído que ya se iba a poder abrir el subrecibo con doble clic. ¿Se incluyó este cambio en la versión? Voy a abrir la prenómina.
Doble clic. ¿Sale? No lo hace. ¿Por qué no lo hace? No sé si se vaya a incluir o no. No había escuchado nada al respecto. No lo hace porque acuérdate que el doble clic te sirve para modificar los importes desde la prenómina. Entra a la casilla. No sé si a lo mejor lo pretendan que el doble clic se dé al inicio del grid, ya sea en el código o en el nombre, pero sí, todavía no se ha incluido. Hay que estar pendientes ahí de versiones posteriores, por si en alguna se incluye esta característica. De momento no está incluida. ¿Va? Sergio Bernal nos pregunta, en el caso de la validación del importe 3 y 4 en percepciones variables, ¿va a enviar la advertencia de error solo en la autorización de la nómina, en el proceso del cálculo no? Inclusive ni en la autorización de la nómina, Sergio. Acuérdate que en esta primera etapa yo autorizo y me va a dejar autorizar. Únicamente lo voy a poder ver dentro del sobrerecibo cuando yo le dé doble clic al movimiento. Hasta aquí puedo ver las validaciones. Todavía no me detiene autorizaciones, no me manda mensajes externos, no me cambia colores fuera del movimiento. Si bien aquí no tengo ningún color adicional. Hasta que yo entro aquí veo los iconos y los colores. Entonces, acuérdate que esta es la primera versión. En las siguientes versiones se va a ir mejorando esta característica para llegar a, en este caso, en autorizaciones que nos avise, nos muestre colores en sobrerecibo, pero de momento nada más hasta llega la característica, sale hasta el nivel del movimiento, poder ver los colores y los iconos. Alma Rosa Fonseca nos pregunta, ¿el reporte de STPS qué contiene? Ah, es el de las altas, bajas y reingresos. En este caso, acuérdate que es la información del SAT. Déjalo, cierro aquí. Cierro sobre recibo. Este de aquí. Ah, no te quedes el de acá, espérame. Creo que te refieres al del Ixoe o cuál te referías ahí. STPS, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No recuerdo si tenemos un reporte de ese tipo, porque en esta versión no hubo cambios en ese. A ver. Acá es donde estaba el reporte también, desde acá tenemos el acceso directo. Sí, pues ese de previsión social no encuentro de dónde te estás refiriendo. Ah, este de aquí. Esto tiene que ver con lo de la NOM 037, ¿vale? Acuérdate del teletrabajo. Eso nomás te sirve en este caso por si llegas a tener alguna auditoría o demás, muestres quiénes están por teletrabajo, cuánto tiempo, si tienen el material disponible y demás. Esto aquí no sirve para eso. Pero sí ya salió desde versiones anteriores. Sí, ya me comentó Susana Gómez y Alma dónde estaba. Sí, eso puedes checar en este caso el podcast de las versiones anteriores. No recuerdo en cuál salió, pero vamos viéndolo. Vengo acá a mi gestión, por si en algún momento es, ¿y esta característica cuándo se integró o qué es lo que hace este campo? Lo que yo hago normalmente cuando no conozco algo, me logueo a mi gestión. Me vengo acá a la parte de capacitación, podcast y tutoriales. Selecciono el sistema al que pertenece. Por ejemplo, aquí con aquí nóminas. Pongo aquí que me muestre 100 registros. Y ya le doy aquí control F. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ah, a ver, no está. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A ver, a lo mejor lo digo con otro tema, vamos a buscarlo como teletrabajo. Acá tenemos uno.
Aquí identificar empleados con modalidad del teletrabajo. (16.1.1). No sé por qué me muestra aquí 5 resultados, nada más me lo deja aquí. A ver, déjenme ver si en esa versión viene algo. Déjenme ver acá en contenidos. De aquí nóminas. Cartas técnicas 16.1.1. Sí, como esa versión yo no la di, no supe qué cambios hubieron del trabajo, por esta me sacaron. Pues sí, miren, aquí están. Reporte de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la número 037. A lo mejor sí se enfocó un poquito ahí raro el curso, por eso no se mencionó como reportes STPS, pero aquí están, ¿sale? Pueden venirse a la carta técnica de la versión 16.1.1 y aquí les va a explicar qué es lo que contiene cada uno de estos, que básicamente nos va a mostrar el listado de empleados de tipo teletrabajo y la documentación que requiere la NOM 037. El listado de teletrabajos contiene el código del empleado, el nombre del empleado, género, estado civil, actividades a desarrollar, nombre del puesto, perfil del puesto, tiempo en porcentaje que realizó el teletrabajo, teléfono de contacto, domicilio del empleado, lugares de trabajo propuesto, razón social, domicilio del centro de trabajo y listado de equipo de cómputo o ergonómicos que tenga. Y el de documentación NOM 037, la información que contiene básicamente va a ser toda la documentación del teletrabajo, o sea, todos los sustentos legales y eso que van al relacionados a la NOM 037, ¿va? Es lo que tienen esos dos reportes de ahí. Alma Rosa Fonseca dice, al timbrar un recibo de nómina, si hay errores en el total en los importes 3 y 4 conforme a lo que se va a pagar, ¿no marca error? En este caso no, Alma, porque acuérdate que el timbrado de nómina no lee para nada los importes 3 y 4. Los únicos procesos que leen los importes 3 y 4 son los que tienen que ver con el IMSS. El ITSE, el SUA, Infonavit, modificaciones de salario variable, todo lo que tenga que ver con el IMSS, pero hablando del SAT de timbrado, el 3 y el 4 no se leen. Ok, pues aparentemente son todas las dudas que tenemos al respecto de la sesión del día de hoy. Pues no me queda más que agradecerles su atención en esta sesión. Igual los invitamos a estar participando en las demás sesiones web que demos de los demás aplicativos, características que manejan el sistema. El día de mañana los espero en la sesión de temas de mayor impacto en despachos para la certificación, ¿sale? Ahí los temas más sensibles para que pues, puedan certificarse también en Compact Key Despachos. Ya por último, si me apoyan ahorita que finalicemos con la sesión, con la encuesta de satisfacción, para decir qué tal les pareció la sesión y qué otros cursos les gustaría que diéramos para pues, sus necesidades que tengan y considerarlos en los próximos meses. Les agradezco a toda su atención, les deseo que tengan un excelente día y hasta luego.